Seguimos en Infobae TV, está con nosotros Guillermo Carmona, diputado nacional del Frente para la Victoria. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hay un tema que se va a tratar en la Cámara de Diputados, se va a tratar a comisión, ya tiene media sanción del Senado de la Nación. Estamos hablando de este proyecto para darle inmunidad judicial a bancos centrales extranjeros. Carmona, explíquenos un poquito de qué se trata esto. Si bien se trató en el Senado, siempre quedó dando vueltas esta suerte de dudas, no dudas porque haya algo extraño, sino las dudas sobre cuál es el impacto y de qué se trata. Sí. Bueno, es un tema realmente muy importante, no solamente por cuestiones coyunturales. Hoy estamos con la cuestión de esta disputa con los fondos buitre y la situación en la justicia de Estados Unidos. En un ratito vamos a ir a eso, no se va a salvar, claro, así que quédese tranquilo. Perfecto, con todo gusto. Pero no solamente se trata de una cuestión coyuntural, sino una cuestión más estructural. Son muchos los antecedentes de estados que han reconocido la inmunidad a los bancos centrales de otros estados. Esto apunta fundamentalmente a dar previsibilidad, garantías jurídicas suficientes a los fondos que los estados pueden depositar en otros estados, otras plazas, y fundamentalmente apunta a la inmunidad judicial, es decir, la posibilidad de que los tribunales argentinos no actúen por demandas de terceros contra estos bancos centrales o autoridades monetarias de otros países. La condición es la reciprocidad, es decir, nosotros otorgamos esta inmunidad a aquellos estados que se la reconocen a la República Argentina. En términos coyunturales, en un momento en el que la Argentina quiere cumplir sus obligaciones, las obligaciones que surgen de la reestructuración de la deuda, u otras obligaciones como las que han sido acordadas con el Club de París para saldar ese endeudamiento histórico que tenía la Argentina, pasa a ser un elemento muy importante, porque da previsibilidad de que si la Argentina transfiere reservas para el cumplimiento de determinada obligación a otro país, a los efectos de hacer efectivo el pago, que no sea arrebatada por terceros, para dar un ejemplo, el caso de fondos buitres. Pero en términos de previsibilidad y garantías jurídicas, ¿cómo podemos leer esto si quizás al mundo también estamos dando una lectura cuando la Argentina se niega a aceptar un fallo de un juez al cual la Argentina aceptó someterse? No, la Argentina no ha rechazado al fallo del juez. La Argentina lo que ha planteado es que no puede cumplir un fallo en contra de su propia legislación. Tenemos que tener en cuenta... Pero entiendo que la Argentina, cuando acepta formar parte, o en realidad acepta que estos bonos tengan bajo la ley de los Estados Unidos, ya eso se sabía de antemano, que podía haber leyes que no compatibilicen con las propias leyes argentinas. Una cuestión que no ha sido suficientemente desarrollada y aclarada es que anualmente, cuando votamos el presupuesto, el Congreso le damos el marco jurídico al Poder Ejecutivo para el cumplimiento con sus obligaciones. Hoy en el presupuesto argentino no está previsto el pago de deudas que tengan que ver con situaciones que no estén relacionadas con la reestructuración de la deuda. Y en ese marco, cuando la presidenta dice que no se la puede obligar a cumplir un pago para el cual no está autorizado por el Congreso, se refiere a esto. Lo mismo plantea el ministro Kicillof. Y en ese contexto lo que señalamos es que la Argentina expresa voluntad de pago, pero en las condiciones que permite nuestra legislación, y lo que le está pidiendo al juez Griesa es básicamente condiciones para poder cumplir con sus deudas, con el pago de sus deudas, en condiciones que sean legales, razonables, sustentables, como ha sostenido nuestro gobierno. ¿La Argentina está en default? La Argentina no está en default, esto no lo decimos nosotros, lo han dicho organismos internacionales, figuras académicas destacadísimas, lo ha dicho la cumbre de Mercosur recientemente. La Argentina está cumpliendo con el pago de sus obligaciones, de hecho ha efectivizado los pagos que estaban en situación de vencimiento, y por lo tanto no existe una situación de cesación de pagos. Además, la Argentina no solamente que paga en las condiciones que están determinadas, sino que al mismo tiempo tiene disponibilidad de recursos para afrontar sus obligaciones externas. Así que es una situación atípica la que se ha presentado, una situación que no registra antecedentes y que ha llevado a estos eufemismos, ¿no?, de default técnico o
de situación de default temporario, este tipo de cosas que no responden a la calificación tradicional de lo que es una cesación de pagos. ¿Pero se puede convivir con esta situación sin que afecte a la economía diaria? Lo estamos haciendo. Pasaron todavía, llevamos poquito, espere. Bueno, pero vamos bastante bien y creo que vamos a ir mejor a medida que pasen los días. La Argentina tiene una situación de solidez económica, hemos podido superar situaciones complejas a partir de, diciembre, enero de este año tuvimos una situación de desestabilización que el gobierno pudo afrontar exitosamente y creo que en este momento estamos en una situación de solidez. Me voy de vuelta al tema del default. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente para la Victoria o a los miembros del gobierno decir, sí, estamos en default? Por más que lo digan los organismos, algunos organismos internacionales, algunos miembros de economía, ¿no es más fácil quizás llevar las cosas por su nombre? Decir, sí, es un default mínimo, generado por una situación judicial, no es el default al que estamos acostumbrados, pero es default. O sea, a ver, la definición técnica del default es aquellas personas que debían recibir el dinero, a lo cual Argentina, que está bien, Argentina pagó, el dinero está, pero no llegó. Y está. Es así. Después podemos discutir quién lo genera, eso estoy totalmente de acuerdo. Podemos discutir la situación particular del sistema financiero internacional, buitres en su mayoría. Pero ¿por qué tienen esa cosa? Por ejemplo, pasó en su momento con inseguridad, pasó en su momento con inflación, pasó ahora de no querer llamar las cosas con su nombre al miedo de la reacción. Creo que estamos ante una situación en donde nos quieren hacer reconocer cosas que no existen en el mundo jurídico y económico. El default es una situación de no pago y la Argentina ha pagado. Yo le pongo un ejemplo. La Argentina, hay una cuestión, porque se cargan las tintas sobre el gobierno argentino, se cargan... No digo en tu planteo, sino hay quienes desde distintos campos han planteado esta situación del default. Nosotros decimos claramente, default es cesación de pagos. Y la Argentina no ha cesado en sus pagos, ha pagado. Hay una responsabilidad del fiduciario, en este caso el Banco de Nueva York, de trasladar esos fondos a los acreedores. Y en ese contexto lo que estamos planteando es que por una decisión judicial inédita, incomprensible, se le está privando a los acreedores de recibir su dinero. Yo le pongo un ejemplo. Usted me presta 100 pesos. Me los presta porque confía en mí, porque ha tenido una confianza de que quizás puede invertir ese dinero. Yo agarro los 100 pesos, los gasto, los utilizo para invertir, me compro una cocina nueva. No creo que me alcance una muy buena cocina, pero más o menos. Yo se los tengo que devolver los 100 pesos, pero yo le debo a otra persona que me hizo un juicio en el cual yo no considero que eso se lo debo pagar. Yo deposito sus 100 pesos y en el medio me quedan ahí. Usted va a pensar que usted me va a decir a mí, ¿usted me pagó? No, yo creo que usted me va a decir, mirá, tus problemas con ese tercero arreglátelo vos, yo quiero mis 100 pesos. ¿Me entiende? Perfectamente, entiendo el ejemplo. Entonces usted me va a decir, no, vos a mí no me pagaste, a mí no me llegó, yo no estoy viendo los 100 pesos. No, yo te respondo desde el propio ejemplo. Las obligaciones se pactan en determinadas condiciones, de lugar de pago, de condiciones de pago, y en este caso, la Argentina, vamos al ejemplo de los 100 pesos, depositó donde tenía que depositar tus 100 pesos. Cumplió lo que había sido acordado con los acreedores y hay una entidad financiera que se ve privada por una restricción judicial de trasladar ese recurso al acreedor. Bueno, nosotros señalamos claramente, la Argentina ha cumplido con su obligación, ha pagado, ha hecho la transferencia correspondiente, en este caso al Banco de Nueva York, y es el Banco de Nueva York, a partir de una situación de una incomprensible decisión judicial, el que no hace llegar el recurso al acreedor. Por lo tanto, nosotros no negamos la realidad, nosotros estamos planteando que la Argentina ha realizado todos los actos útiles para cumplir con sus obligaciones y ha cumplido estrictamente lo que está pactado en los contratos correspondientes con los acreedores de deuda reestructurada. Sería distinto que la Argentina hubiera dicho tenemos que cumplir con un vencimiento, no hacemos el correspondiente depósito y no cumplimos el contrato. Las diferencias están claras. Después,
creo que podemos pasarnos horas discutiendo sobre si es de fuego o de fuego. No, la conclusión que saco es, no me gustaría ser su esposa para una discusión, diputado, porque la va a discutir, la va a plantear en gran parte con los miembros del Frente por la Victoria con el tema de FOL. Es envidiable. Si me permitís, no, lo que pasa es que estoy convencido que tenemos razón. No intentamos crear una ficción jurídica o financiera. Lo que decimos, la Argentina se ha tenido a la letra del contrato. Muchas veces se nos imputa que no respetamos desde la Argentina, los distintos gobiernos, las condiciones pactadas. La Argentina ha cumplido estrictamente, creo que por primera y única vez en la historia durante estos años, con el cumplimiento estricto del pago de su deuda. Y esto lo tenemos que hacer valer, y es una cuestión no solamente del gobierno, es del interés de todos los argentinos. ¿Por qué decir que no hemos cumplido nuestras obligaciones cuando las hemos cumplido, no? ¿Ya tiene pensado su candidato para el 2015? Estamos en un proceso en el que falta un largo trecho. Qué verde que soy, yo sabía que me iba a salir con eso. No, creo que estamos en un proceso. Hace 6 meses... No le acepto esa respuesta, el proceso largo, hay que esperar, hace 6 meses para discutir, no la acepto. Porque creo que debe tener ya su fichita con alguno. Si me permitís completar la idea. Sí, a ver. Hace 6 meses nadie pensaba que el Frente para la Victoria iba a tener distintas alternativas de candidatos, y hoy hemos podido avanzar con 6, 7 precandidatos. ¿Tantos? Sí, te los puedo enumerar. Sí me salen, pero te los puedo... Está lo que tengan chance cierta y lo que se suman para yo salir los diarios. Yo tengo un trabajo desde hace años con Agustín Rossi, estoy acompañando a Agustín Rossi. Ahí está, perfecto. Y creo que es un precandidato que puede aportar continuidad y también asunción de los nuevos desafíos. Banco Sotito, diputado, porque pensé que me iba a caminar, pero me terminó diciendo que va por Rossi, así que... Porque parece que hoy por hoy todos hacen la bicicleta para después apostar a ganador, me parece. Bueno, hay mucho de eso. Yo te voy a decir cuál es el dato clave en el Frente para la Victoria. Sea quien sea el que gane la primaria, vamos a estar con ese candidato. El que gane la primaria va a ser nuestro candidato. Eso sin duda. Y ahí se va construyendo una cuestión de sentido, de solidaridad y de trabajo en conjunto. En general no se presentan descalificaciones graves entre los precandidatos, y eso construye un posicionamiento muy interesante para que el Frente para la Victoria siga siendo gobierno en el 2015. La última, ¿le incomoda la situación de Vudú? Creo que no nos incomoda, no me incomoda, en función de que el vicepresidente tiene un mandato constitucional, se ha sometido como corresponde a la justicia está investigando con plena libertad los distintos hechos. Está probado que en ese sentido no ha habido ningún tipo de restricción a la capacidad investigativa de la justicia, y bueno, sostenemos el principio de inocencia mientras no se pruebe lo contrario. ¿Pero no cree que quizás un pedido de licencia descomprimiría? Que nada tiene que ver con si es culpable o inocencia. En todo caso es una cuestión que corresponde que la solicite eventualmente el interesado. No es una cuestión que competa ni al gobierno ni al Frente para la Victoria. Carmona, gracias. Gracias a ustedes, un gusto.